Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Un especial saludo para cada uno de ustedes. Qué alegría es que nuevamente podamos encontrarnos a través de este programa, La Hora Profética. Le saluda su amigo, el pastor Rubén Carballo. Recuerda, tenemos siempre una cita todos los lunes a través de Hope Media Honduras y todos sus canales a través de las redes sociales y virtuales para que podamos tener este encuentro y aprender más acerca del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Sin duda alguna, el tema que estudiaremos en este día será de gran bendición para tu vida. De igual manera, te invito para que compartas esta señal, este link, también lo puedas compartir con otras personas para que también ellas puedan conocer este mensaje, un mensaje que es de salvación, de conocimiento de verdad para cada una de las personas. Quiero invitarles para que, así como normalmente lo hacemos en nuestros programas, que busquemos la presencia de Dios a través de la oración. Y voy a invitarle, en la medida de su posibilidad, inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos para que oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta hora, porque nos das la oportunidad de llegar a muchos hogares, a muchos lugares en diferentes partes del mundo a través de este medio. Señor, el propósito es que tu palabra pueda llegar a muchas personas y nuestra oración es que puedas usar este medio para que muchos corazones sean tocados. Muchos de nuestros hermanos, muchos amigos de ellos puedan conocer este mensaje y de esa manera tener la seguridad, la certeza de que tú tienes el control de la historia de este planeta. Señor, ayúdanos a que nuestra fe pueda ser fortalecida y pongamos en vista el propósito que tú tienes para nosotros, que podamos ir a vivir contigo por la eternidad con tu Hijo Cristo Jesús. Bendíganos en esta hora y permítanos ser iluminados de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. Ahora quiero invitarles para que escuchemos un hermoso canto especial, que podamos compartirlo todos juntos y de esa manera el nombre de nuestro Dios sea alabado. Palabra, puedas creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Es porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, aunque los tiempos no se presten. Con todo esto Él lo hará. Mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas, romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar de que en Él hoy no veas nada, es porque Él conoce todo lo que viene y el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo
trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo esto Él lo hará. Mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas, romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas, romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Te invito a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17 y 18, que dice de la siguiente manera: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Alguna vez te has preguntado si los cimientos de tu fe son tan sólidos como crees? Durante siglos se nos ha dicho que la iglesia descansa sobre una figura humana infalible, una sucesión de poder que supuestamente comenzó con el apóstol Pedro. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la historia y la misma Biblia cuentan una versión completamente diferente? Hoy vamos a descubrir por qué el propio Pedro se negaría a ser llamado papa y cómo un simple juego de palabras en el idioma original de Jesús revela quién es la verdadera roca. ¿Sabías que durante los primeros 4 siglos nadie habló de un sumo pontífice? ¿Fue Pedro realmente el líder supremo o hubo alguien más dirigiendo a los apóstoles? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la religión para siempre. Vamos a separar la leyenda de la verdad bíblica para que tu fe no dependa de un hombre, sino de Dios. Quédate con nosotros, la respuesta te va a sorprender. Bienvenidos a tu programa La Hora Profética con el pastor Juan Zurroca. Hoy analizaremos: ¿es el Papa la legítima cabeza de la iglesia? Comenzamos. El Papa se ha convertido en un referente ético de la humanidad, un símbolo de paz y fraternidad. Los abusos del pasado quedan atrás y hoy muchos miran al Papa con la esperanza de conseguir un mundo mejor. Se afirma que su autoridad es de origen divino, pero ¿es esto cierto? ¿Fue Pedro el primer Papa? ¿Jesús le nombró a él como su sucesor? ¿Qué es lo que encontramos escrito en la historia y en la Biblia? Te vas a sorprender.
Mucho se ha hablado sobre el Papa, si su autoridad es legítima, si no lo es. Tradicionalmente se ha creído que su autoridad es de origen divino, por tanto, debe ser obedecida. El objetivo de este vídeo es conocer bien lo que dice de esto la Biblia y la historia, para que este asunto quede bien claro en nuestra mente. Muchas cosas podríamos decir, pero quiero ser breve y al punto. Sin duda, Pedro fue un apóstol destacado. Su carácter decidido y valiente le llevó a tomar la iniciativa en varias ocasiones y vivir grandes milagros. Le vemos tomando la palabra en la fiesta de Pentecostés, por ejemplo, cuando habían recibido el poder del Espíritu Santo, en Hechos 2, 14 al 41. Allí predicó con poder a la muchedumbre y muchos creyeron. También le vemos llevando el Espíritu Santo a los creyentes de Samaria, en Hechos capítulo 8. Pedro fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos, cuando bautizó al centurión Cornelio y a su familia, en Hechos capítulo 10. Pero, ¿fue él el primer papa? ¿Cuál es la realidad? ¿Pedro fue papa? La historia no tiene pruebas de que Pedro fuera el líder de la Iglesia mundial. Los escritos antiguos no lo mencionan. Nada. Todos los eruditos católicos están de acuerdo en que no hay pruebas directas de que Pedro fuera papa. Ellos simplemente dicen que esto es así porque la tradición lo ha afirmado desde muy antiguo, pero hoy está demostrado que la tradición a veces se basa en leyendas sin fundamento. Esta tradición dice que Pedro fue enterrado en Roma, en la ladera sur de la llamada Colina Vaticana. Afirman que el cuerpo del apóstol está todavía allí, en las llamadas Grutas Vaticanas, y que hoy esa tumba está justo bajo el altar mayor de la Basílica del Vaticano. Afirman que así se cumplieron las palabras proféticas de Jesús cuando dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», porque literalmente la iglesia del Vaticano estaría edificada sobre el cuerpo del apóstol Pedro. La Biblia nos muestra que en los primeros años el líder de los apóstoles era Jacobo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, destaca el liderazgo de Jacobo. Se trata del Concilio de Jerusalén. Los líderes máximos de la Iglesia se reúnen para decidir sobre algo importante. Por primera vez han sido bautizadas personas no judías. Y pensaron, ¿qué hacemos ahora? ¿Debemos aceptar a los gentiles en la Iglesia cristiana o solo a los judíos? Y vemos a Jacobo tomando la iniciativa con autoridad. Y cuando ellos callaron, Jacobo tomó la palabra, diciendo: «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles». Y es Jacobo quien toma la decisión diciendo: «Yo juzgo». En el original griego está escrito «ego crino», que siempre significa «yo juzgo» o «mi veredicto es». Por lo cual, yo juzgo que no se ponga trabas a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. En la Biblia inglesa King James dice «My sentence is», mi sentencia es. Aquí se está juzgando un asunto y Jacobo toma la decisión ejecutiva. Fíjate que esta escena nos presenta a Simón Pedro consultando y a Jacobo tomando la decisión, con el apoyo del concilio, claro. La autoridad aquí está sobre Jacobo, no sobre Pedro. Porque Jacobo es el que decide y Pedro el que obedece, pero no al revés. En los versículos siguientes, Jacobo propone redactar esta decisión en una carta para ser leída en todas las iglesias. El concilio lo apoya. Y la carta es enviada quedando como una norma para todos los cristianos. Todo esto nos muestra que la autoridad de Jacobo estaba por encima de la de Pedro. Y si el líder principal era Jacobo, entonces es imposible que Pedro fuera el Papa. Curiosamente, este Jacobo era hermano carnal de Jesús. Pablo nos lo cuenta. Jacobo, el hermano del Señor.
Tiempo después, Pablo estaba en Antioquía y cuenta que llegaron pastores enviados por la sede central de la iglesia. Pablo se refiere a ellos como que vienen de parte de Jacobo. ¿Es Pedro la piedra? La tradición afirma que fue Jesús el que nombró a Pedro como su sucesor. Por las palabras de Cristo en Mateo 16, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Aquí, piedra es la palabra clave, porque Pedro también significa piedra. La sorpresa es que al estudiar las palabras originales en el texto griego, Jesús juega con dos palabras, Petros y Petra, para mostrarnos algo. Cuando Jesús dice «tú eres Pedro», la palabra escrita es Petros, que significa guijarro o canto rodado, como este. También significa cabeza dura, Simón cabeza dura. Por el contrario, al decir «sobre esta piedra edificaré mi iglesia», la palabra es Petra, que significa roca o peña. Jesús está queriendo decir «tú eres una piedrecita, pero yo edificaré la iglesia sobre mí, sobre esta masa de roca». En la traducción al español, estos matices se han perdido, pero en el texto original son muy evidentes, muy reveladores. Son palabras elegidas por oposición, guijarro y roca. Tú, Pedro, eres una piedrecita, y yo soy la roca, el fundamento sólido de la iglesia que no fallará. Además, es imposible que la iglesia se edifique sobre Pedro por tres razones diferentes. Veamos. Primero, la piedra como símbolo. La piedra o la roca es un símbolo bíblico clásico desde la antigüedad para referirse a Dios. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Y en el Nuevo Testamento se refiere siempre a Cristo, nunca a otro hombre. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Segundo, edificar sobre la roca. Jesús enseñó que nuestra vida debe ser edificada sobre la roca, que es Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Sabemos que la piedra de fundamento es Cristo. Por eso la iglesia debe fundarse sobre la roca, no sobre un hombre. La simbología bíblica nos dice que la piedra es Cristo, siempre Cristo, no Pedro. ¿Tú edificarías una casa sobre este guijarro? Cristo no lo hizo. Tercero, Pedro lo enseña. Además, si preguntamos a Pedro quién es la piedra, él nos lo dice. Atención. Acercaos a Cristo, la piedra viva, rechazada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así dice la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que confíe en ella no será defraudado. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra angular. De modo que hasta el propio Pedro afirma que la piedra es Cristo y no él. Y esto es definitivo. Pedro no es la piedra de fundamento. Hagamos caso a Pedro, que para eso lo escribió, para enseñarte a ti y a mí. Si tú tienes gran devoción por el apóstol Pedro, debes escucharlo y seguir su enseñanza y abandonar cualquier tradición equivocada que nos hayan enseñado. Para abrazar la verdad, Pedro tuvo que distanciarse del clero de su tiempo. Ahora es nuestro turno de hacer lo mismo. Sé valiente como él lo fue y sigue su ejemplo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las llaves del reino. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el arte eclesiástico se suele representar a Pedro
portando una llave en su mano. Se cree que Jesús le dio a él la potestad de abrir el cielo para unos y de cerrar las puertas del cielo para otros. Por eso, el obispo de Roma se ha atribuido el derecho de abrir y cerrar las puertas de la vida eterna. Abrir el cielo a algunos, a veces mediante la venta de indulgencias, y de cerrar el cielo a otros mediante la excomunión. Pero, ¿qué significa esto de las llaves del reino de los cielos? Debemos entender que en aquel tiempo solo los judíos podían hacerse cristianos. Jesús les había enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ahora eso iba a cambiar. Las puertas del reino iban a abrirse para todos los gentiles, y Jesús le dio a Pedro las llaves para hacer eso. Pedro tuvo el privilegio de abrir la puerta. Ante el asombro de los discípulos, un grupo de romanos va a ser bautizado por primera vez en la historia. La llave ya está girando en la mano de Pedro. Atención. Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Los gentiles fueron bautizados y muchos vendrían después, entre ellos tú y yo. Aquel día Dios abrió las puertas del reino a todas las naciones y le había dado a Pedro la llave para hacerlo. Atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Debes saber que la potestad de atar y desatar no fue dada solo a Pedro, sino también a todos los demás discípulos. Jesús les dijo lo mismo a todos ellos. Fíjate cómo se lo dice a ellos en plural. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Gracias a la literatura rabínica, hoy sabemos lo que significa atar y desatar. Era decidir sobre normas de la vida religiosa, reglamentos litúrgicos o morales para los creyentes, para separarlos de las costumbres mundanas o paganas. Atar era constituir una norma de conducta y desatar era derogar esa norma. Atar y desatar. Con esto Jesús les está diciendo que la Iglesia tiene autoridad para hacer ciertos reglamentos que protejan a los creyentes de la agresividad moral de este mundo que los rodea por todas partes. De esta forma podrán aplicar los principios de la Biblia a la situación cultural y geográfica que estén viviendo. Pero atar y desatar es la autoridad de la Iglesia en su conjunto, ejercida por sus líderes que hayan sido elegidos. No es la autoridad de una sola persona y no justifica el dogma de la infalibilidad papal. Hoy muchos creen que el Papa debe ser obedecido de forma incontestable porque Dios le dio esa autoridad solo a él. Esto es un error. La Biblia no lo enseña. ¿Quién es el mayor? Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor? O dicho de otra manera, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a quedar de jefe? Porque nosotros estamos interesados. De hecho, creo que yo debería serlo. Y Jesús podría contestar: el jefe va a ser Pedro, y asunto resuelto. Pero no contesto esto. Podría decir: Pedro será mi sucesor. Pero él no responde esto. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El simple hecho de que pregunten quién es el mayor demuestra que esto no estaba claro el primado de Pedro. Y también demuestra que Pedro no era el líder indiscutible.
Pero aún hay más. Pedro le aconsejó a Jesús que no muriese en la cruz. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué terribles palabras las que Jesús le dijo a Pedro. Quedaba claro que Pedro no era un líder infalible, muy al contrario, se había equivocado. Pedro no fue una roca firme. La Biblia nos muestra que Pedro fue un gran líder cristiano, un dirigente de la Iglesia, pero también vemos cómo el apóstol Pablo superó a Pedro como autoridad teológica, argumentando en sus cartas y enseñando y corrigiendo a la Iglesia. También la Biblia nos muestra que Pablo superó a Pedro en la expansión del mensaje cristiano, porque Pablo fue el apóstol a los gentiles, sembrando iglesias en diferentes países con sus viajes misioneros. Pedro siguió cometiendo errores, incluso Pablo tuvo que reprenderle en público. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los partidarios de la circuncisión, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí queda claro que Pedro no era considerado un líder supremo, ni tampoco infalible. Y lo peor de todo, la escena de las 3 negaciones de Pedro es la demostración de debilidad más dolorosa. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro lloró amargamente su fracaso. Había prometido a Jesús: aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré, pero ahora le había negado 3 veces. Esta es una de las escenas amargas del Evangelio. Más tarde, Jesús le restauró, pero había quedado claro que Pedro no era un líder infalible, no era el mayor de los apóstoles, ni tampoco era una roca sólida donde edificar la iglesia. ¿Santo Padre? La palabra papa viene de la antigüedad. Las iglesias de Oriente llamaban padre a sus obispos venerables, como un título general para todos ellos, pero Jesús nos dijo que no llamemos a nadie padre, a ningún hombre, solo a Dios. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre, y Él está en el cielo. O sea, que no es lo más correcto llamarle papa ni padre, ni menos santo padre, ni al obispo de Roma, ni a los sacerdotes, ni a los obispos. Las palabras bíblicas son pastor, anciano, siervo, apóstol u obispo. Y fíjate que es así como Pedro se llamó a sí mismo. Cuando él saluda al inicio de sus cartas, ¿se presenta como obispo de los obispos o como vicario de Cristo? ¿Se presenta Pedro como pontífice máximo o como papa? ¿Qué título se otorga Pedro a sí mismo? Pedro, apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Los libros de historia nos dicen que fue León I, el primer pontífice de Roma, en pretender que había recibido su autoridad de Cristo por medio de Pedro por línea sucesoria.
Esto sucedió en el año 445 después de Cristo, es decir, siglo V. Lo curioso es que hasta entonces nadie lo había entendido así. Durante los 4 primeros siglos nadie habló de un papa, ningún apóstol lo mencionó, ningún cristiano, peor aún, ni ningún obispo de Roma. Tú puedes encontrar en internet la lista de todos los papas, pero debes saber que los que corresponden a los primeros siglos son solo suposiciones. Algunos fueron obispos de Roma, pero obispos solo de Roma, como menciona Ireneo de Lyon en su famosa lista del siglo II. El papado no se constituye hasta el año 538 después de Cristo. Puedes ver este asunto bien documentado en nuestro vídeo La mujer y el dragón. Te dejo enlace en la descripción de este vídeo. La historia de los papas se parece más a la serie Juego de Tronos que al Evangelio, porque el poder material estaba involucrado. Esto ha hecho que muchos se aparten de la fe. Así sucedió también conmigo. Yo no podía creer por ver los abusos del clero medieval, pero un día entendí. Aprendí a separar lo que es el clero de lo que es el Evangelio y descubrí a Jesucristo, que cambió mi vida. Ahora, tú debes hacer lo mismo y fundar tu vida sobre la roca, sobre Jesús. La cabeza de la Iglesia. La Biblia es muy clara en esto. La cabeza de la Iglesia no es un hombre, es Jesucristo. Él guía a todos los creyentes con su espíritu y mediante sus palabras en la Biblia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y tú qué piensas sobre todo esto? ¿Cuál es tu opinión? Escríbenos en los comentarios. Si te gustó este vídeo, ayúdanos con un like y reenvíalo. Recuerda que tenemos más de 1000 vídeos para que puedas informarte y fortalecer tu fe en el canal de YouTube Logos TV. Ahora recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre. Al cerrar nuestro programa de hoy, hemos navegado por la historia y las escrituras para redescubrir una verdad fundamental. La Iglesia no descansa sobre hombros humanos, por más valientes o decididos que estos sean. Como hemos visto, ni siquiera el apóstol Pedro se atribuyó a sí mismo el título de roca. Él mismo nos dirigió a la única piedra angular, Jesucristo. En la perspectiva bíblica que compartimos, reconocemos que solo Cristo es la cabeza viva y el fundamento inamovible de su pueblo. Edificar sobre cualquier otra estructura es construir sobre la arena. Hoy el llamado para ti es personal y urgente. No te conformes con la tradición o con lo que otros dicen. Ve a la fuente. Te invito a que, al igual que Pedro, en sus momentos de mayor debilidad, permitas que sea Jesús quien te restaure y te guíe. Tu invitación a la acción hoy es esta. Abre tu Biblia, estudia las profecías y asegúrate de que tu fe esté cimentada en la roca que es Cristo y no en dogmas de hombres. Si sientes que has estado siguiendo una fe basada en jerarquías humanas, hoy es el día para abrazar la libertad que hay en la verdad de la palabra de Dios. La tormenta se avecina, pero quienes están fundados en la roca no serán conmovidos. Queremos agradecerte por acompañarnos en este análisis profundo. Si este mensaje ha iluminado tu camino, te animamos a compartirlo y a seguir fortaleciendo tu fe. No caminas solo, somos una familia que espera con gozo el pronto regreso de nuestro Salvador. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde seguiremos explorando las verdades que el mundo necesita escuchar en este tiempo final. Que la paz de Cristo, nuestra única cabeza, guarde tu corazón y tu mente. Dios te bendiga
y hasta la próxima ocasión. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.